mañana quiero hablarles de este tema que he titulado Herederos de mejores promesas. Y quiero leer Hebreos 8, versículos 6 y 7. Y luego vamos a dar un salto en la escritura al versículo 13. El libro de los Hebreos, capítulo 8, versos 6 y 7, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora vamos al versículo 13. Y dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Quiero comenzar hablando de lo que este versículo nos quiere decir a nuestras vidas. Lo primero que dice es: pero ahora. Está hablando del tiempo presente. Y al hablar del tiempo presente, debemos entender que si hay un tiempo presente, hubo también un tiempo pasado. Y en este tiempo presente, así como suceden y rigen ciertas cosas, en el tiempo pasado regían otras cosas. El versículo comienza diciendo: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Acerca de quién está hablando? Está hablando acerca de Jesucristo, quien tiene un mejor ministerio ahora. Es decir, hay un ministerio presente en la persona de Jesucristo. Amén. Lo que está haciendo es una comparación entre el ministerio de ahora, que lo tiene Cristo, y el ministerio anterior, de los tiempos antiguos, que no lo ejercía Cristo, sino que lo ejercían hombres como usted y como yo. Entonces está diciendo que ahora Cristo tiene un mejor ministerio. ¿Y por qué es mejor? Porque dice: cuanto es mediador de un mejor pacto. Y aquí se introduce la palabra pacto. Entonces quiere decir que lo que ahora Cristo está rigiendo es un pacto que es mejor que el pacto que existía antes de Cristo. Y habla de que este pacto es mejor porque está establecido sobre mejores promesas. Entonces diga conmigo: los pactos tienen promesas. El pacto anterior tenía promesas, pero está diciendo aquí la escritura que ahora el ministerio de Cristo es mejor porque tiene mejores promesas. Amén. Tiene mejores promesas. Cuando salieron los primeros teléfonos celulares, ¿usted recuerda cómo los llamaban a los celulares antes? Los llamaban los ladrillos, porque, bueno, yo no sé, yo creo que un ladrillo era más pequeño. Pero los primeros teléfonos celulares eran inviables prácticamente. Pero lo bueno es que se podía llamar con ellos. Y los llamaban los ladrillos porque usted los tenía que sostener con toda la mano. Era verdaderamente un ladrillo. Ahora, con ese teléfono usted podía llamar porque era un teléfono celular, igual que el de ahora, igual que el que usted tiene. Pero ese teléfono celular tenía unos botones que usted los tenía que pulsar y usted no lo podía cargar en el bolsillo, no era tan eficaz.
no tenía una pantalla de colores, no había aplicaciones, no había nada. Era solo un teléfono. Pero ahora ha habido una evolución, un cambio total. Si yo le dijera a usted, ¿qué prefiere? ¿Que le regale un ladrillo o que le regale, por ejemplo, un iPhone? ¿Cuál es el último? El iPhone 13, ¿verdad? Que ya viene el 14. ¿Cuál preferiría usted? ¿Cuál preferiría usted? ¿Seguro que el iPhone? Pues claro que sí. Porque este es delgadito, tiene una pantalla full color. Usted puede ver videos que no lo podía ver en el anterior. Usted puede hacer miles de cosas. Recibe correos, envía mensajes, cosas que no lo podíamos hacer con el otro. El otro era un teléfono celular, igual que el iPhone. Solamente que este tiene mejores cosas. Por lo tanto, es un mejor teléfono. Si de algo sirve esta comparación, yo le puedo decir que el pacto que estaba establecido, el antiguo pacto, ese pacto se llamaba el pacto de la ley. Él tenía beneficios, pero no eran tan buenos como el nuevo pacto que tenemos en Cristo, porque el pacto que tenemos ahora en Cristo es mejor. ¿Por qué? Este pacto tiene mejores promesas. Amén. El versículo 7 dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, está diciendo que el primer pacto tenía defectos. ¿Por qué tenía defectos? Porque no era perfecto. Él podía hacer cosas, pero las hacía limitadamente. Entonces era un pacto y era bueno, porque es mejor tener un pacto defectuoso que no tener nada. Amén. Pero mejor que tener un pacto defectuoso es tener un nuevo y mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque este nuevo pacto sí te puede perfeccionar, porque no tiene defectos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Entonces está diciendo que si aquel primer pacto no hubiera tenido defectos, entonces no hubiese sido necesario establecer un nuevo pacto. De hecho, el nuevo pacto se establece es porque el primero tenía defectos y tuvo que ser quitado para dar lugar a este nuevo pacto que no tiene defectos y por lo tanto nos puede perfeccionar. El verso 13 que leíamos dice que al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, o sea que el primer pacto ahora lo tenemos que llamar el viejo pacto. Y el pacto que ha establecido Cristo Jesús para con nosotros ahora lo tenemos que llamar el nuevo pacto. Ahora bien, partiendo de esta base, quiero decirle que toda la Escritura, toda la Biblia, lo que hace es mostrarnos la relación de Dios con los hombres a través de pactos. Entonces, ¿qué es un pacto? Señores, un pacto es un contrato, es una alianza. Un pacto es un acuerdo entre dos. Un pacto no puede ser establecido por una sola persona. Se necesita a alguien con quien acordar algo. Ahora, los pactos tienen por lo menos 3 elementos. Tiene un elemento que es la cláusula. La cláusula consiste en el acuerdo. Pero además de la cláusula existe una promesa. ¿Qué es la promesa? La promesa es el beneficio por cumplir la cláusula. Pero además los pactos también tienen una penalidad. ¿Y qué es la penalidad? Es la consecuencia de no cumplir con la cláusula. Entonces no puede haber
una cláusula que no tenga promesa. Pero lo que Dios hizo es que el primer pacto estaba establecido con unas cláusulas que fueron establecidas por Dios a través de Moisés cuando entregó la ley. La ley que fue resumida en 10 mandamientos, pero no eran todas las cláusulas. Toda la ley está compuesta por lo menos de 630 y pico, 616, algo así, mandamientos. Más de 600 mandamientos. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas para acá, no vayas para allá, no te vistas así, no comas aquello, guarda este día, tienes que hacer esto. Mandamientos por todos lados. Y esos mandamientos demandaban que la gente los tenía que cumplir. Y cuando la gente cumplía con los mandamientos, entonces tenían un premio, una recompensa, que era una promesa. Y si no lo hacía, se ganaba un castigo. Eso era el antiguo pacto. Entonces, la palabra pacto en la lengua hebrea es la palabra berit. Y la palabra berit, además de significar un acuerdo, también significa cortar. Diga conmigo, cortar. Dividir algo. Por eso el antiguo pacto, berit, se perfecciona y se empieza a cumplir mediante una señal. La señal de la circuncisión, en la que todos los varones tenían que cortar una parte de su cuerpo. ¿Cuál es? ¿Qué parte? El prepucio de su miembro varonil. Tenían que cortar un pedazo de piel. Y al cortar ese pedazo, al haber derramamiento de sangre, al cortar el pedazo, eso era símbolo de que alguien estaba en el pacto. Cuando la Biblia dice incircunciso, está diciendo que el que no se había circuncidado no tenía derecho a nada del pacto. Pero si usted quería las bendiciones del pacto, tenía que entrar en el pacto a través de cortar. Cortando una parte de su cuerpo, usted automáticamente estaba dentro del pacto. Las mujeres no tenían que cortar nada, porque el hombre estaba puesto como autoridad sobre la mujer. Ahora bien, eso es berit. Entrar en una alianza, pero para entrar en esa alianza se necesita cortar para que haya un derramamiento de sangre. Porque los pactos sin sangre no existen. ¿Por qué un pacto sin sangre no existe? Porque la Biblia dice que en la sangre está la vida. Y este pacto tiene que ver con la vida. Amén. Porque si tú no cumples el pacto, mueres. Por eso tiene que haber un derramamiento de sangre, porque en la sangre es donde está la vida de un ser. Entonces, bien, quiero que vaya a Éxodo 19, en el versículo 3 en adelante. Dice lo siguiente: y Moisés subió a Dios, y Jehová, Dios, lo llamó desde el monte, y Dios le dice: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, escuche, si diereis oído a mi voz. ¿Sí qué? Si escuchas mi voz y guardareis mi pacto. Entonces lo primero que el Señor hace es ponerles una condición. ¿Cuál era la condición? Si tú oyes lo que te estoy diciendo y si tú lo cumples, lo guardas. Entonces dice: si tú lo guardas, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Lo que está diciéndole el Señor:
tú vas a ser para mí mi especial tesoro. Y vas a ser el mejor pueblo de la tierra. Pero eso sí, con una condición: si tú obedeces. O sea que si tú no lo obedeces, tú no vas a ser ningún tesoro. Y no vas a ser el mejor de los pueblos. Vas a ser igual a los demás. Y el versículo 6 dice: y vosotros me seréis. Y le habla en tiempo futuro. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, después de esto, después que Dios le da el preámbulo, comienza a darle las bendiciones. Comienza a decirles cuáles son las bendiciones que vienen si tú obedeces los 600 y pico de mandamientos. Él primero le dio los mandamientos y después les dijo: si tú los cumples, si tú los obedeces, si puedes hacerlo, yo te voy a dar estas promesas. Y le entrega las promesas. ¿Cuáles son las promesas? Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 1 en adelante hasta el 14 lo vamos a leer. Y mira cuáles eran las bendiciones. Acontecerá, y aquí viene la condición: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. Diga, poner por obra. O sea que si no hay una obra de parte tuya, no viene nada de lo que te estoy diciendo. Todo esto está condicionado a que tú obres. ¿Y qué vas a obrar? Lo que yo te estoy mandando. Si tú haces lo que yo te estoy mandando, viene esto. Entonces acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, ¿cuáles mandamientos? ¿Uno? No, dice todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Escuche, vendrán. ¿En qué tiempo está hablando eso? En futuro, diga conmigo, en futuro. ¿Qué era lo presente? Si tú haces hoy. O sea, primero está la obra. La obra está en el presente y la bendición está en el futuro. Todas las bendiciones del antiguo pacto eran condicionales. ¿Cuál era la condición? Obrar, hacer algo. ¿Para qué? Para que en el futuro te pueda alcanzar una bendición. No es que no hay bendiciones, sí las hay, pero las bendiciones no están en tu presente. Lo que está diciendo, aunque parezca bonito, lo que estamos leyendo es muy feo. Porque lo que está diciendo es que en este momento nada de lo que se te está prometiendo realmente lo tienes. Entonces lo primero que dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. ¿Qué estaba diciendo? Que si ellos obedecían, Dios los bendeciría en la ciudad y los bendeciría en el campo. Pero también lo que está diciendo indirectamente es que ahora tú estás en la ciudad y ahora estás en el campo, pero la bendición no está sobre ti. Pero si tú obras, entonces esa bendición te puede alcanzar. Está hablando de un futuro de bendición, pero de un presente sin bendición. Lo segundo dice: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿De qué está hablando? Está hablando de, mira, el primero, bendito en la ciudad y bendito en el campo, está hablando de la bendición en el lugar en donde estés. Lo segundo es la bendición de la multiplicación de las cosas que posees. Es bendición para multiplicación. Lo que está diciendo es que si tú no obedeces, tú nunca te vas a multiplicar en nada.
Lo tercero, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. O sea, está hablando de la bendición, de la provisión. Está diciendo, si tú no obras, no vas a tener arepas, no vas a comer tu arteza de amasar. No será bendita tu canasta, la cesta básica, no será bendecida en ti. Mira el marco de las bendiciones. La bendición en el lugar en donde te encuentres. La bendición de la multiplicación de las cosas que posees. La multiplicación de la provisión de lo que necesitas para vivir. La bendición en tu entrar y tu salir. Verso 6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Es decir, la bendición de los propósitos. Lo que está diciendo es que si tú no obedeces, nada de lo que hagas, ningún propósito tuyo saldrá bien. Verso 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. O sea, está hablando de la bendición sobre los enemigos. La bendición para vencer. Si tú no obedeces, nunca serás victorioso en nada, es lo que está diciendo la palabra. Luego el verso 8 dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquellos en que pusieres tu mano, y te bendecirá Jehová en la tierra que Dios te da. O sea, está hablando de la bendición de la pertenencia, de la posesión, de la conquista en la tierra que Dios te da. Está diciendo que si tú no obedeces, no vas a conquistar nada. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guarde los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviera en sus caminos. O sea, si tú no me obedeces, tú tampoco serás mi pueblo. No eres ni mi hijo, no te conozco. Verso 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. O sea que si no hay obediencia, nadie te va a respetar. No tendrás respeto de nadie. Está ligando la bendición, la está condicionando, la bendición de la dignidad, la está ligando y la está condicionando a tu obra, a tu hacer, a tu obediencia. Verso 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Esta es la bendición de la sobreabundancia. Es decir, tú no vas a tener sobreabundancia, o sea, vas a andar en necesidad todo el tiempo si no obedeces. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, o sea que estás endeudado. Ahora le debes a todo el mundo, pero si quieres salir de deuda tienes que obedecer 600 mandamientos. Versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, porque ahora eres la cola y no la cabeza. Me estás siguiendo, ¿verdad? Y no estarás debajo. Estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres. Pero si no obedeces, como ahora, tú estás abajo y todos te van a pisotear. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Señores, estas son las bendiciones. Y esto es lo que nosotros hemos llamado bendición. Estas bendiciones, lo que nosotros le oramos y le pedimos al Señor, nosotros todos los días, mucha gente, no digo nosotros porque yo creo que he aprendido algo de esto, pero la mayoría de la gente todos los días estamos esperando que Dios nos bendiga. Señor, yo te pido que me bendigas hoy. Señor, que tu bendición me alcance, que tu bendición me siga. ¿Me entiende? Y esperamos que la bendición nos alcance. Y
Cuando vemos a la gente y le decimos, hermano, ¿qué será lo que le pasa a usted? Usted debe estar haciendo algo mal. Usted le debe estar fallando a Dios, porque no es lógico que no te haya bendecido el Señor. Gente que te está diciendo que sobre ti no hay bendición. ¿Por qué? Porque no te ven en un buen carro, o porque no te ven en una casa. Pero si tú ves a alguien que se acaba de comprar un carro, lo primero que decimos es, mira cómo ha bendecido Dios a fulanito de tal. Porque nuestra mente limitada, que está ligada al pacto viejo, estamos creyendo que la bendición es tener algo. Una vaca que pare o un carro que corre duro. ¿Qué diferencia hay? Antes tenías una vaca y la gente decía, ¿cómo lo ha bendecido Dios? Ahorita tienes un carro y la gente, qué tremenda, mira la bendición que Dios me dio. Acabo de comprar un carro, qué bendición. Pero resulta que esa persona tiene una vida sin compromiso, desordenada, y está llamando bendición a un pedazo de carro que si se lo chocan se acaba, y que si se lo roban ya le robaron la bendición. ¿Aló? Está aquí conmigo, ¿verdad? Hemos creído que eso es bendición. Y ciertamente eso es bendición, pero esa es la bendición del pacto viejo que era defectuoso. Y si tú estás pensando que esas son las bendiciones de Dios para tu vida, estás pensando en una bendición defectuosa. Y juzgas a los demás por lo que tienen. Y si lo ves que está pasando por un mal momento, que en este momento quizás no tiene, dices, Jehová apartó su bendición de él. Y si una mujer es estéril y no puede dar a luz, tú le dices, hermana, algo tiene que estar pasando. Seguramente sobre ti hay maldiciones generacionales. Y tú agarras a esa pobre hermana y le quitas la poca fe que tiene, y de paso la sacas del pacto, del nuevo pacto, la llevas al pacto de Moisés, y encima le quitas la bendición y le encasquetas una maldición del tamaño tuyo. Y le dices, es que seguramente hay alguna maldición, y la haces culpable de los pecados de su papá, de su mamá, de sus abuelos. Y agarramos a la gente y le decimos, hermano, usted tiene que renunciar a todas esas maldiciones. Y llevamos a la gente al antiguo pacto y los ponemos a hacer una regresión, a investigar los pecados del abuelo. Y entonces usted se asusta cuando se da cuenta que el abuelo suyo era violador, o qué sé yo, o que hizo tal cosa, o mató a uno. Ay, con razón, le quitó la vida a uno, por eso yo no puedo tener un hijo, porque la maldición de mi abuelo. Y empiezan a hacerle oraciones, 7 pasos para libertad en Cristo. O sea que Cristo no lo ha libertado hasta que no cumpla los 7 pasos, porque todo lo estamos condicionando a la obra. Si tú haces estos 7 pasos, entonces puedes ser libre de la maldición. Hermana, tienes que ayunar y tienes que orar y tienes que hacer esto, porque si tú no ayunas y si tú no oras y si tú no haces un mes de vigilias completa, si tú no obras, estas bendiciones no te pueden alcanzar. Eso es válido, pero 2000 años atrás, antes de la cruz. Antes de la cruz tenías razón, pero hermano, no me retrocedas. Porque ahora, lo leíamos al principio, porque ahora hay un mejor ministerio, que no es el de Moisés, es el de Cristo, y que es un mejor pacto que está establecido sobre mejores promesas. Ahora, de esto quiero
hacerle un pequeño comentario para que usted vea lo que la Biblia dice de los hombres y mujeres que estuvieron bajo ese primer pacto. Llámese Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Sara, Eliseo, Elías, todos los que estuvieron en el primer pacto. Hebreos capítulo 11, verso 13. Vamos a ver cuáles fueron sus resultados. ¿Qué obtuvieron ellos de ese pacto? Porque para que ese pacto pudiera bendecirlos, para que la bendición los pudiera alcanzar, ellos tenían que obedecer. Ahora mira, Hebreos 11, 13. Esto es el diagnóstico, el análisis de resultados. Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos. Ellos dice que murieron conforme a la fe, no dice conforme a las obras, porque se dieron cuenta a mitad de camino que era imposible obrar. Se dieron cuenta que era imposible obedecer todos los mandamientos, porque si tú cumplieres todos, te bendeciré. Se dieron cuenta que no era posible, que había un problema en esto, que estaba muy bonito, pero que no se podía lograr, no era viable. Por eso decidieron, en vez de obrar, decidieron más bien creer, y murieron creyendo. No murieron obrando, murieron creyendo. Por eso dice: conforme a la fe murieron todos estos, pero aún así murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que ellos eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¡Qué tremendo! Se dieron cuenta que el pacto era ineficaz y decidieron dejar de frustrarse toda la vida y dijeron: mejor yo voy a creer que eso igual Dios me lo va a dar. No es que dejaron de obedecer, sino que en los momentos en que no podían obedecer, en los momentos en que ellos sabían que no tenían derecho al pacto, ellos decidieron decir: Señor, sé que te fallé, pero yo sigo creyendo que la promesa va a venir algún día. Y ellos vieron la promesa. ¿Cuáles promesas? Las bendiciones. ¿Pero cómo las vieron? De lejos. Diga conmigo: de lejos. Y la saludaron. Allá va el carro, allá va la casa. Yo siempre recuerdo cuando estaba chiquito, mis hijas, mi esposa se ríen mucho con esto, porque cuando mi papá nos llevaba a la playa, mi mamá decía: cuando vayamos a la playa les vamos a comprar cachapas y les vamos a comprar patillas, que en la orilla de la carretera vendían unas patillas así, unas cachapas. ¿Usted se acuerda que antes vendían cachapas por ahí por la vía de San Felipe, verdad? Cuando uno iba a la playa, Dios mío. Y entonces nosotros, mi papá tenía una camioneta vieja de esas tipo ranchera, ¿no? Y era una camioneta vieja. Y entonces cuando nosotros íbamos toda la carretera mirando y esperando a ver si veíamos al de las patillas o al de las cachapas, y cuando veíamos al de las patillas, hermanos, todos los muchachos, éramos 4: Mario, Juan, Ana y Gustavo, y mi mamá Nelly por allá, y mi papá que ya se fue con el Señor. Y entonces empezábamos en esa camioneta a brincar: cachapa, 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 cachapa. Y veíamos la promesa. La veíamos de lejos, pero veíamos que se acercaba. Y mi papá se hacía el sordo
Señores, y nosotros veíamos la promesa y sacábamos la mano y casi que le arrancábamos la cachapa, la patilla. La camioneta brincaba con nosotros. La camioneta, cuando todo el mundo decía, ¿qué le pasará a esa camioneta que está saltando? Éramos nosotros, hermanos, que estábamos allí con la promesa de que nos iban a comprar cachapa. Y empezamos cachapa. Y no nos quedaba más que seguir creyendo. Y cuando la veíamos, estábamos como estos. Moríamos conforme a la fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que éramos extranjeros y peregrinos. No, lo que pasa es que no nos podíamos parar ahí porque es muy peligroso y nos conformábamos con eso. Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, por la obra, grave, diga conmigo, por la obra estaban raspados. Por las obras no alcanzaron buen testimonio, porque cuando se puso Dios a verle las obras a toditos, David, el rey David le quitó la esposa a uno de sus soldados, la embarazó y de paso lo puso en primera fila en la guerra siguiente para que lo mataran. Dígame usted, ¿eso es buen testimonio? No es buen testimonio. Entonces hubo mal testimonio en cuanto a las obras. Pero dice aquí que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Pero por qué no lo recibieron? Porque lo prometido no se alcanzaba por fe, se alcanzaba por las obras. Y por las obras no alcanzaron buen testimonio. Por eso lo prometido no lo recibieron. Entonces, ¿qué tenemos, mi amado? Que toditos ellos se quedaron con unas promesas que nunca alcanzaron. Pero aquí es donde viene lo interesante. El versículo 40 dice que aunque ellos no recibieron lo prometido, diga conmigo ellos, y todos estos, diga conmigo, esos fueron los del antiguo pacto, pero ahora yo estoy en un nuevo ministerio, no el de Moisés, sino el de Cristo, que tiene mejores promesas. Ellos no recibieron lo prometido. Verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Hay algo mejor para nosotros. Amén. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mira, el amor de Dios es tan grande que ellos tenían las promesas que nunca las vieron cumplidas, porque Dios no quería perfeccionarlos a ellos aparte de nosotros. Y usted me dirá, entonces ellos no recibieron nada. En aquel momento no lo recibieron, pero ellos murieron creyendo que lo recibirían, y en la resurrección lo van a recibir todo. Lo que pasa es que en el pacto en el que ellos estaban no tenían cómo recibirlo. No tenían cómo recibirlo, porque el pacto no se los permitía, porque las bendiciones eran por obras y ellos estaban creyendo, no obrando. O sea que ellos se adelantaron al pacto de Cristo, porque el pacto de Cristo está establecido sobre mejores promesas y es un mejor ministerio, porque el pacto que está estableciendo Cristo ya no es por obras, sino que es por gracia. Y la gracia consiste en que hay una promesa que no tiene condiciones.
Por eso la Biblia habla de un mejor pacto, porque el antiguo pacto tenía promesas si se cumplían unas condiciones, pero el nuevo pacto tiene no solo aquellas promesas, sino que tiene otras mejores, repotenciadas, y están incorporadas. Y esas promesas, lo bueno, lo mejor del nuevo pacto es que usted no tiene que hacer nada, que usted no tiene que obedecer un mandamiento, que Dios decidió quitarle todos los pedazos donde decía: si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios, si obedecieres estos mandamientos. Dios se los quita, porque el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. ¿Cómo una promesa puede ser mejor? Bueno, una promesa puede ser mejor por varias formas. Una, porque la calidad de lo que se promete es mayor. Porque si yo le prometo que le voy a dar un billete de $1 y le prometo que le voy a dar $1.000.000, ¿qué es mejor? El billete de 1, ¿verdad? Claro. Entonces, yo le estoy ofreciendo algo mejor porque estoy aumentando la calidad. Eso es lo que hizo Dios. Pero hay otra cosa. Una promesa puede ser mejor porque si yo te prometo 5 cosas y aquí te prometo 1.000.000 de cosas, ¿qué es mejor? ¿Que te prometa 5 cosas o que te prometa 1.000.000 de cosas? Entonces, una promesa puede ser mejor cuando se aumenta no solo la excelencia, sino la cantidad de cosas a las que tú puedes acceder. Si tú ahora tienes acceso a algo que antes no tenías, entonces eso es mejor. Pero lo tercero que puede aumentar o mejorar una promesa es el cumplimiento. Porque ¿qué es mejor? Una promesa que se va a cumplir en el futuro o una promesa que está siendo cumplida en tu presente. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Que yo le diga: si te portas bien y te gradúas en la universidad, te voy a regalar un carro. O que yo le diga: mira, aquí está el carro que te prometí que te iba a dar. ¿Qué es mejor? Entonces, una promesa puede mejorar cuando el tiempo de su cumplimiento cambia de futuro a presente. Y para que una promesa pueda estar vigente en el presente, no es porque te la están haciendo hoy, es porque la hicieron en tu pasado. Porque si la promesa está en el pasado, en el presente está el cumplimiento. Pero si la promesa está en el futuro, en el presente no hay beneficio. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Cambió el orden de las promesas. En el antiguo pacto usted tenía que hacer, obrar. Y si usted obraba y cumplía, las promesas tal vez te podían alcanzar. Era una carrera de las promesas tratando de alcanzarte. Y tú detrás de las promesas y las promesas detrás de ti. Nadie alcanzaba a nadie porque era todo el tiempo corriendo. Pero ahora en el nuevo pacto, todas las promesas que en el antiguo pacto estaban en el futuro y que por consiguiente estaban evidenciando que en tu presente no tenías nada, en el nuevo pacto todas las promesas están hechas en el pasado porque es la evidencia de que tú las tienes hoy vigentes en tu presente. Ahora quiero sacarlo de Deuteronomio, quiero que se meta en la cápsula del tiempo y a la cuenta de 3 vamos a viajar al presente, al nuevo pacto, al ministerio de Cristo. Amén. 1, 2 y 3. Diga conmigo: bienvenido al nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto. Ahora, Efesios capítulo 1 verso 3. Efesios 1, 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo. ¿Cómo es esto? En el antiguo pacto era te bendeciré. Pero en el nuevo pacto aquí, bendito sea Dios que nos bendijo. Cuando tú estás orando, Señor, bendíceme, te pregunto, ¿desde cuál pacto estás orando? Señor, trae bendición. Yo quiero ver tu bendición. Te pregunto, ¿desde cuál pacto estás clamando? ¿Bajo qué régimen? Porque si tú crees que sobre ti no hay bendición porque no tienes un carro ahorita, es porque tú estás anclado a 2000 años atrás. Estás atado a Moisés. Pero en el nuevo pacto, aquí nadie le pide nada a Dios. Aquí todos le agradecen a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Aleluya. Ahora, escúcheme. Encuéntreme usted en Deuteronomio, encuéntreme usted una bendición espiritual. Bendito serás ¿en dónde? En el campo. ¿Dónde está el campo? ¿En el cielo? Diga conmigo, en la tierra. Bendita será tu arteza de amasar. ¿Dónde está eso? En tu cocina. Bendito serás en tu entrada y en tu salida. ¿De dónde sale y entra usted? ¿De la tierra? Espere un momentico que voy allá al cielo. Ya vengo. Usted sale de su casa. ¿Y dónde está su casa? En la tierra. Benditas sean tus vacas, tus ganados, tus lagares. ¿Dónde está eso? En la tierra. Entonces todas las bendiciones estaban atadas ¿a qué? A lo natural. Pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No que nos va a bendecir, sino que nos bendijo con algunas bendiciones. No, con toda. Diga, con toda bendición espiritual. Ay, no, pero yo también quiero las bendiciones materiales. Escúcheme, perdóneme. Con toda bendición espiritual en los, no dice en el cielo, sino en los lugares celestiales. La Biblia habla de 3 cielos. El tercer cielo es donde está el trono de Dios, allá en la eternidad. El cielo donde Dios habita. El segundo cielo es la atmósfera. Diga conmigo, la atmósfera, desde donde se mueven las tinieblas. Y el primer cielo es esto, la tierra. Usted ahorita está en el primer cielo, aquí escuchándome. Pero tu bendición está en el tercer cielo porque tú estás allí con Él. En el segundo cielo porque tú tienes bendición a pesar de las tinieblas. No importa cuánto diablo haya, usted tiene bendición en el segundo cielo. Pero todas las bendiciones del antiguo pacto que estaban circunscritas solo al primer cielo, ahora usted tiene todas las bendiciones en los 3 cielos. ¿No es eso mejor? ¿No es eso mejor? ¿No son esas mejores promesas? Y está diciendo que usted ha sido bendecido con toda bendición. Y con toda bendición espiritual, porque hasta el tener un carro no es producto de una bendición material, es porque en lo espiritual un carro no es nada. Añadidura. Para que usted pueda andar aquí en el primer cielo sin preocuparse, aunque usted ya tiene el ticket pagado para el tercer cielo. Wow. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dile que está a tu lado. Tú has sido escogido. En el antiguo pacto, si tú obedeces, serás mi pueblo. Si tú obedeces, yo te exaltaré sobre las naciones. Pero en el nuevo pacto, usted
por gracia fue escogido y fue hecho pueblo. Usted no era pueblo, usted fue hecho pueblo solo por haber creído en Cristo. Según nos escogió. Dile al que está a tu lado, tú no tienes que pedir a Dios que te escoja, que te bendiga. Ya Él te escogió, ya Él te bendijo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si tú me obedeces, serás pueblo santo. Pero aquí, sin que hubiésemos obedecido, Él nos santificó por Cristo, porque el que hizo toda la obra fue Cristo. Eso es la fe, esa es la gracia. Que la obra no le toca a usted hacerla, porque ya Cristo la hizo toda. Todo lo que a usted le tocaba hacer para ser bendecido, Cristo lo hizo ya por usted, y por eso usted ha sido bendecido. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Usted no solo es pueblo, es hijo. Usted no fue adoptado como pueblo, fue adoptado como hijo. Usted es hijo, y si es hijo, es heredero. Hijos suyos por medio de Jesucristo. Todo es por medio de Él. Por eso Él es el mediador. Diga conmigo, Él es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Mediador. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Usted fue aceptado. Y si usted fue aceptado, ya no va a ser rechazado. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención. Usted no va a tener redención, ya usted la tiene. En el antiguo pacto no había redención. La redención se añade al mejor pacto. El pacto anterior era imperfecto porque nadie se podía salvar por las obras. Pero en el nuevo pacto usted tiene la redención en Cristo. Usted es salvo para siempre, amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el antiguo pacto los pecados eran perdonados, pero no era quitada la culpa. Pero aquí tenemos el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En el antiguo pacto era obras, en el nuevo pacto es gracia. Y aquí en la gracia hay riquezas, las riquezas de la gracia. Y dice que en estas riquezas de su gracia las hizo sobreabundar para con todos nosotros, añadiéndole también sabiduría e inteligencia. O sea que en el antiguo pacto usted podía ser bendecido y ser bruto, pero en el nuevo pacto usted es sabio para Dios, porque en el antiguo pacto usted perdía todo. En el nuevo pacto usted tendrá sabiduría para la vida. ¡Aleluya! En el antiguo pacto usted no conocía a Dios. En el nuevo pacto, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, la gente ni siquiera sabía qué era lo que Dios quería de ellos. En el nuevo pacto usted se le revela la voluntad, se le revela el propósito, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, se había propuesto según en las cosas en las que Él se agrada, su beneplácito, en las cosas en las que Él tiene complacencia, se las revela a usted para que usted camine en ellas. ¿Me está entendiendo? Aleluya. En Él asimismo tuvimos, diga conmigo, tuvimos herencia. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Usted puede seguir leyendo todo esto, pero quiero ya terminar aquí. En Él asimismo tuvimos herencia. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo se obtiene una herencia? ¿Qué se necesita para tener una herencia? Primero se necesita tener un papá, ¿sí? Eso implica que usted tiene que ser un hijo legal, porque usted puede tener un papá pero no ser reconocido como hijo. Entonces tiene un papá biológico, pero usted no tiene papeles que digan que usted es hijo de esa persona. Puede ser que todo el mundo sepa, pero si su papá no lo reconoció,
aunque usted es hijo biológico, no es hijo legal. Entonces usted necesita tener un padre, necesita tener adopción, legalidad. Pero para tener una herencia, ¿qué es lo otro que necesita? Que su papá muera. Quiero que usted se vaya a Hebreos 9:15. Porque resulta que la palabra pacto en el hebreo significa asociación, pero también significa cortar. Cortar, ¿se acuerda? La palabra berit. Pero en el Nuevo Testamento la palabra pacto es la palabra diateque, que es una palabra no hebrea sino griega. Pero esta palabra nos arroja algo más. La palabra diateque, que significa pacto, asociación, no significa cortar, sino que significa testamento. La misma palabra en el antiguo pacto no significaba testamento, pero en el nuevo pacto significa pacto y testamento. ¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un testamento? Que un pacto necesita que los dos estén vivos, pero un testamento, una herencia, se perfecciona cuando el testador, el que hizo el testamento, muere. Porque si no hay muerte, no hay herencia. En el antiguo pacto, si no había corte de algo, si no se cortaba algo, el prepucio, no había pacto. Pero en el Nuevo Testamento ya no se requiere que a alguien sea cortado, sino que su vida sea cortada. Así, verso 15, hablando de Cristo, dice el verso 15 de Hebreos 9: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. El antiguo pacto no era una herencia, eran unas promesas. El nuevo pacto no son promesas, son herencia. En el antiguo pacto la promesa venía cuando usted entraba en el pacto por obediencia. En el nuevo pacto usted no entra por obedecer algo, sino porque el testador, el que le dejó el testamento, murió. Cristo Jesús. Por eso dice aquí que donde hay, verso 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso los antiguos no pudieron recibir la herencia de la fe, las promesas, porque ellos murieron creyendo, pero el testador estaba vivo. Pero ahora nosotros, mis amados, cuando vino Cristo, Él fue cortado, fue traspasado, Él fue derramado en la cruz y dio cumplimiento al primer pacto. Cuando cumplió el primer contrato, Él dijo: ahora puedo establecer un nuevo pacto en mi sangre, y ahora no les voy a dejar un pacto, les voy a dejar algo mejor que un pacto, les voy a dejar un testamento, porque un pacto se rompe, pero un testamento no, porque que el testamento se confirma con la muerte del testador, y el testador ya murió. Así que todas las promesas ya no son promesas, son herencia, son tu herencia. El diablo, nadie puede quitarte la herencia. No hay ley, no hay legalidad alguna sobre la tierra en la que se te pueda quitar la herencia. Señores, aún las leyes naturales son incapaces de quitarle la herencia a aquel
Mi